y voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Hoy nuestro versículo que vamos a estar meditando en esta mañana es Mateo 18 y las animo para que vayamos allí a Mateo 18. Tomen sus Biblias. Vamos a estar estudiando hoy este pasaje. Una pregunta muy interesante, ¿cierto? Mateo 18, 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, aquí se le acerca Pedro al Señor Jesucristo y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Muy interesante la pregunta. ¿Cuántas veces debo perdonarle? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Muy piadoso Pedro, ¿no? Más piadoso el Señor. Si toman ahí también sus materiales en la página 22 de esta semana que vamos a estar leyendo, en el capítulo 7 dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Ese es el tema que vamos a estar estudiando hoy. Y el tema se va a referir a ese capítulo, a Mateo 18, donde vamos a estar trabajando. Dice, en Mateo 18, 21 al 22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7 veces? Creo que Pedro pensaba que estaba siendo generoso, ya que la ley de los fariseos solo requería que la gente perdonara 3 veces. Y Jesús respondió, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Está Jesús diciéndonos que cuando hayamos perdonado 490 veces podemos dejar de perdonar? No, todo lo contrario. Jesús está diciendo, Pedro, no lleves la cuenta, sigue perdonando. De hecho, yo creo que está diciendo, Pedro, puedes parar de perdonar cuando yo pare de perdonarte a ti. Y eso jamás sucederá. Perdona hasta que pierdas la cuenta. Qué hermoso, ¿cierto? Yo que este tema que vamos a ver esta mañana en Mateo 18 eh, toca un poco algo de fibras, sobre todo digamos que en las situaciones en medio de la congregación. Ahora, en Mateo 18, vamos a empezar por el versículo 1. Quiero que quizás que vamos un poquitico como del contexto de este pasaje, de pronto eso nos puede ayudar como a verlo y ampliarlo un poquito. En el versículo 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Así inicia el capítulo. Los discípulos tenían una pregunta para el Señor Jesucristo. Y en otro pasaje dice que hasta venían discutiendo en el camino hasta que el Señor les pregunta. Pero miren que aquí dice que ellos tenían una gran interrogativa para el Señor Jesucristo. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Ese reino estaba siendo implantado en la tierra, ¿cierto? La iglesia. Ellos están preguntando, bueno, en este reino, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? El Señor Jesucristo, en su sabiduría, dice, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dice, de cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y es impresionante que el Señor tome el ejemplo de un niño para mostrarles cuál debe ser su actitud, cuál debe ser su corazón. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Señor empieza a hablar acerca de esas cosas con esto, con este niño. Dice que no debemos de ser piedra de tropiezo para ningún hermano, que tenemos que tener cuidado con ser piedra de tropiezo. La pregunta es si la falta de perdón puede convertirse en una piedra de tropiezo para mi vida y puede convertirse en una piedra de tropiezo
para mi hermano también. Entonces el Señor dice que si nuestro ojo, nuestra mano, nuestro pie es ocasión de caer, dice, córtalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar al cielo, ¿cierto? Con las dos manos y con los dos pies o con los dos ojos, que con uno solo y en el infierno. Ese es como en el contexto en el que el Señor les está hablando. Luego el Señor les habla acerca de la oveja perdida, haciéndole referente que para el Señor uno solo es importante. Dice que Él deja ahí las 99 y va por la oveja perdida. Eso nos está mostrando que el Señor Jesucristo da valor e importancia a cada uno. Cada uno es importante delante de Dios. La pregunta es si para mí solamente soy importante yo o para mí también son importantes mi prójimo. El Señor dice, si acontece que la encuentra de cierto, os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Allí entra entonces, bajo ese contexto, entra entonces el texto que vamos a ver. Mateo 18, a partir del versículo 15, tomen su Biblia, vamos a estar trabajando allí y viendo lo que el Señor nos está diciendo. En el texto de la Biblia dice, ¿cómo debo perdonar a un hermano? Pero cuando tú empiezas a leerlo, te das cuenta que es cómo busco la reconciliación y ese perdón con mi hermano. Vamos a ir viendo paso por paso porque es el Señor Jesucristo que les está hablando a los discípulos. No pierda de vista eso. El Señor Jesucristo está respondiendo a esa pregunta, Señor, ¿cuál va a ser el más importante en el reino? Y bajo ese contexto, el Señor empieza a desglosar ahora este capítulo de Mateo 18. Entonces el Señor Jesucristo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué pasos tan buenos, ¿cierto? Yo creo que vaya viendo los pasos, el orden que el Señor establece y preguntémonos si nosotras realmente sí seguimos ese orden. Yo me di cuenta que no, yo creo que nosotros lo hacemos todo al revés, como cosa rara, ¿cierto? Que estemos haciendo siempre las cosas al contrario del orden del Señor. Si tu hermano peca contra ti, no dice si tú pecas contra él. Ahora, si tú pecas contra tu hermano, es obvio que tú has ofendido a tu hermano y que tú debes de ir y pedirle perdón. Pero esa no es la frase que encontramos aquí. Dice, si tu hermano peca contra ti, quiere decir, si tú eres el ofendido, si tú eres el lastimado, si tú estás en el papel de víctima, que no somos tan víctimas, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, entonces el Señor dice, ve y repréndele. Nos está diciendo que nosotros debemos de tomar la iniciativa. No dice, espérate y siéntate a que tu hermano venga y se disculpe por lo que te hizo. No. Toma tú la iniciativa, ve y habla con él. Pero nos dice de qué forma. Nos dice, estando tú y él solos. No se necesita en ese instante a nadie más. Los dos solos. ¿Cuál es el propósito de esto? Que si la situación se arregla allí, y hay una reconciliación en el momento en el que los dos hablaron solos, dice, has ganado a tu hermano. Si él te oyere, listo, solucionado y esa reconciliación nuevamente vuelve a ser entre hermanos y hasta allí llega. Pero ¿qué pasa si no te oyere? Dice en el versículo 16. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o a dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Cuántos testigos? Uno o dos. No dice 10, no dice 20, dice uno o dos testigos. Entonces dice aquí, si no los oyere a ellos, que la idea es que ya viendo uno o dos testigos,
hasta allí llega la situación, pero resulta que no los oyeren. Entonces ahí se va al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ya sería el tercer paso, entonces tenle por gentil y publicano. ¿En qué paso interviene la iglesia? En el tercero. O sea que usted ya ha tenido que haber quemado el primer paso y el segundo para luego llegar al tercero. ¿Por qué me daba cuenta que yo en muchas ocasiones me he saltado el orden? Porque muchas veces primero recurrimos a la iglesia y por último al hermano a solas. Espero que solamente sea yo, pero yo sé que muchas veces nos hemos saltado los pasitos. ¿Qué busca el Señor con estos pasos? ¿Cuál es su intención? ¿Por qué la insistencia? ¿Cuál es la insistencia del Señor de decir, inténtalo una, inténtalo dos, inténtalo tres, pero busca una reconciliación con tu hermano? Porque yo creo que el Señor Jesucristo comprende perfectamente la importancia en que no hayan resentimientos ni amargura entre los hermanos. Fíjense que la pregunta fue, ¿quién es el más importante en el reino? Está hablando de creyentes dentro del reino, entre hermanos. Bajo ese contexto, el Señor aquí le está hablando acerca de ello. Entonces viene un versículo que yo sé que ha sido muy mal interpretado en muchas ocasiones, pero vamos a verlo. Versículo 18 dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Perdón. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Señor Jesucristo les está diciendo, la decisión que ustedes tomen como iglesia, como grupo allí, frente a ese caso, es como si se tomara en el cielo. Quiere decir que esa situación que está pasando entre los hermanos en medio de la congregación está teniendo implicaciones espirituales y eternas delante de Dios. Cuando en la iglesia relaciones rotas de hermanos llenos de resentimiento, hermanos llenos de odio contra otros, llenos de rabia contra otro, esa amargura, esa falta de perdón tiene implicaciones en tu vida delante de Dios, en lo eterno. Tiene implicaciones en lo terrenal, pero también tiene implicaciones en lo celestial. Es más, en otro texto dice, eso se llama la disciplina eclesiástica. Se llama dice aquí, la decisión que ustedes tomen es como si se tomara del cielo. Tiene un peso eterno. Ahora ven por qué el Señor Jesucristo le daba tanta importancia y por qué el Señor Jesucristo decía, inténtelo una, dos, tres. Porque el Señor sabe que para una persona que no perdona a su hermano, que no perdona las ofensas de su hermano, eso tiene implicaciones eternas. No solo es la situación terrenal que se crea en medio de la congregación, sino que eso tiene implicaciones en el cielo, en lo espiritual delante de Dios. Grave, muy grave, gravísimo. Y creo que eso nos ayuda a ver la manera en la que Jesús ve que debemos perdonar. En el versículo 20 continúa y dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, ahí está mi presencia en medio de ellos. Es muy importante esto, mis hermanos, porque es que es Jesús morando en nuestros corazones. ¿Cómo podemos nosotros decir
que Jesús está en nuestros corazones, que mora en nuestros corazones, pero realmente eso no se identifica en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Muy delicado que haya entre nosotros como iglesia ese tipo de situaciones, muy delicado. Ahora sí entra una gran pregunta en el 21. Fíjense que el Señor Jesucristo les está diciendo esto a los discípulos. ¿Cómo tiene que ser el proceso? ¿Y por qué tienen que hacer el proceso? En el versículo 18 les dice, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de que ellos busquen esa reconciliación? Entonces Pedro, como siempre Pedro, se acerca a Pedro y le dijo, Señor, ok, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces? Hasta 7 veces y ya. Entonces la respuesta, dice el 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que eso da más o menos los 490 que estaban allí en el libro. Y yo creo de verdad que el Señor nos estaba diciendo, coja una agenda y empieza a chulear hasta que llega a las 490. Bueno, yo creo que si lo hiciéramos, a lo que llegaremos a 100, ya perdimos la cuenta. Y yo creo que eso era lo que el Señor realmente estaba tratando de decir. Perdona todas las veces que sean necesarias hasta que no lleves la cuenta. No lleves la cuenta. Tú simplemente perdona. Y entonces el Señor Jesucristo no se quiere solo quedar ahí y decirle, bueno, Pedro, hasta 70 veces 7 y ya, cerrado el asunto. No. El Señor Jesucristo tiene mucho interés en mostrarle a los discípulos por qué. ¿Se da cuenta? Ya en el versículo 18 les está diciendo las implicaciones que eso tiene delante de Dios. Y que eso puede que suceda dentro de la iglesia, pero que eso tiene consecuencias y tiene situaciones eternas en lo espiritual. Y el Señor dice, ahora les voy a explicar, muchachos, por qué. Entonces el Señor Jesucristo inicia aquí hablando del tema de los dos deudores. Y empieza diciendo, por lo cual el reino de los cielos, fíjense que está hablando del reino. ¿Cómo es el reino de Dios? Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y eso el Señor también nos lo habla. Un día tú y yo vamos a dar cuenta delante del Señor. Un día va a llegar el día de rendir cuentas, como este rey que quiso cuadrar con sus siervos, arreglar cuentas. Y comenzando a hacer las cuentas, a pasar de uno en uno, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Entonces aquí yo les puse más o menos cuánto es esa suma. 10.000 talentos. Dice que un talento equivale, uno solo, equivale a 6.000 días de trabajo. El salario de 6.000 días. Un solo talento. Pero aquí dice que este hombre, que lo puse ahí en la imagen, debía 10.000 talentos. Supongamos que si hacemos esa multiplicación con el día de trabajo de hoy, o sea, de hoy 2024, que equivale como a 43.000 pesos el día más o menos, el salario del día, por 6.000, por 6.000 días, que es un talento, eso equivale más o menos a una deuda equivalente a 16 años y medio de trabajo, más o menos. Eso nos da, multiplicado, nos da 259.998.000. Ahora, de un talento. Pero ahí no dice que la deuda que el hombre tenía con el rey era de un talento, que sería esa plata. No. Dice
que le debía 10.000 talentos. Y al usted multiplicarlo por 10.000, ni siquiera sé cómo leer el número. Ni siquiera sé cómo leer el número. Solo sé que puede estar llevando a una deuda aproximada de 162.000 años. O sea, la deuda era incalculable. Cuando el Señor Jesucristo presenta esta deuda y le dice que el rey va a cuadrar cuentas y este deudor le debía 10.000 talentos, yo me imagino que Pedro y los discípulos estaban igual que yo ayer, rascándome la cabeza, sacando cuentas. Yo imagino a Pedro por allá haciendo las cuentas con los discípulos y diciendo, venga, Dios mío, algunos calculan esa cifra por no sé cuántas toneladas de dinero. O sea, eso era muchísimo dinero, incalculable la deuda que este hombre le debía a ese rey. Eso era lo que el Señor Jesucristo les estaba mostrando cuando les dice, este hombre debía 10.000 talentos. Era una deuda incalculable, incalculable. Pero mire lo que sigue diciendo en el versículo 25. A este, como no pudo pagar y era obvio que no podía pagar, porque usted de dónde va a sacar para pagar una deuda de esa magnitud, ordenó su señor que venderle y a su mujer y hijos. O sea, todo lo que tenía implicaba. Dice, y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Y yo creo que vendiendo a este hombre, vendiendo a su mujer, vendiendo a todos sus hijos, que no nos dice cuántos eran, y vendiendo todas las posesiones que tenía, ese hombre no hubiera alcanzado a dar ni siquiera la primer cuota de interés. Pero esto era todo o nada. Entonces aquel siervo, al darse cuenta de que su deuda era impagable, que era una deuda incalculable, que él no tenía cómo pagar esa deuda, dice el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado, eso habla de humillación, se postró y le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, o sea, el rey de aquel siervo, movido a misericordia, movido a misericordia. ¿Qué hizo el rey? ¿Sintió por el qué? Compasión. ¿Se acuerda que lo vimos hace unos días, lo que significaba la palabra misericordia? Compasión, pero que no se queda solo en el sentimiento de que tengo compasión por alguien, sino que luego es llevado a la acción. El rey fue movido a compasión. El rey sabía que ese hombre no tenía ese dinero. El rey sabía que esa deuda era impagable. O sea, el hombre no tenía cómo pagarla. Ni aún con su propia vida, ni con la vida de sus hijos, ni con la vida de su esposa, ni con todo lo que él poseía. No era impagable, es que era demasiado grande. El rey, movido a misericordia, sintió compasión por él y fue movido a la acción, ¿cierto? ¿Y qué hizo? ¿Qué dice el versículo que dice? Le soltó y le perdonó la deuda. O sea que él tenía ya un pie en la cárcel para que fuese a pagar su deuda. Pero no solamente el rey le perdonó su deuda, lo dejó libre. No me debes nada, puedes irte libre. ¿Usted se imagina la alegría de ese hombre? Imagínese por un momento la alegría que él pudo haber sentido de haber sido perdonada su deuda, incalculable, pero le dejó en libertad, experimentó la libertad. Maravilloso, ¿cierto? Porque yo creo que eso es lo que el Señor hace por nosotros. Eso es lo que Jesús quiere que los discípulos comprendan en ese pasaje. Que la deuda que Jesucristo en la cruz ha pagado por nosotros es una deuda incalculable.
¿No nos llena eso de gran alegría? ¿No nos llena eso de asombro y de rendición al Señor y de terminar en esta mañana y decirle, Señor, gracias, porque Señor, sencillamente yo mi deuda era impagable delante de ti, pero tú por amor, Señor, porque has extendido tu misericordia sobre mi vida, me has perdonado? Veamos entonces cuál fue la respuesta, porque me imagino que al recibir este hombre gran bondad de parte de Dios, tan gran milagro de parte de este rey, de parte de este señor, algo tenía que haber sido diferente. Yo imagino que él salió de ahí feliz y dichoso, porque su deuda le fue perdonada, fue dejado en libertad. Pero ¿qué nos sigue contando el relato? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere aquí hablarle a ellos? Mire lo que continúa diciendo en el versículo 28. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos. O sea que si dice que ya había salido, era porque ya estaba en la calle, libre. Halló a uno en el camino, uno de sus consiervos, o sea, uno de sus iguales, uno de su prójimo, es lo que está diciendo allí, a un prójimo suyo, que le debía cuánto, 100 denarios. Un denario era el equivalente a un día de salario. O sea que este hombre le debía más o menos unos 3 meses y 10 días de salario. Cierto que puede que para este hombre los 100 denarios podrían representar mucho, pero la pregunta es, si usted pone la cantidad de los 100 denarios y lo pone al lado de la cantidad que el rey le acaba de perdonar, ¿cómo se ve entonces esos 100 denarios? ¿Mm? 160 creo que eran 165.000 o 162.000 años de salario en comparación a 100 días. Cierto que es una cifra, se vuelve la cifra insignificante, casi que queda como una pulga ante semejante deuda que ya le había sido perdonada. No en vano, el Señor Jesucristo está haciendo esta comparación. El Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos y les está relatando esta historia porque quieren que comprendan la magnitud, como el Señor hoy quiere que tú y yo comprendamos la magnitud de nuestra maldad. Sí, yo creo que quizás el problema más grande que nosotras tenemos, nosotros los seres humanos tenemos, es que a nosotros nos parece que la deuda con Dios es una pequeña deuda. Como que a nosotros nos parece que la deuda que Dios nos ha perdonado, pues como que no era tan grande. Sí, yo he sido malo, pero pues tampoco tan malo. Hay peores que yo. Es verdad que yo he pecado contra Dios, pero hay otros que pecan más que yo y nos justificamos. Y nos justificamos. Pero Jesús no quería eso. Jesús quería que ellos fueran conscientes de que la deuda que ellos le debían a Dios era impagable, tan impagable que ninguno de ellos podía tener el acceso a pagarla. De esa magnitud era impagable. Por cuanto todos
han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. De esa magnitud era la deuda impagable. No hay manera alguna, dice un salmo, en el que usted pueda redimir el alma. O sea, ¿qué pagará usted para redimir el alma de su hermano? No hay manera. Vamos un momentico a Salmos. Ya vamos a continuar. No voy a perder el pasaje, por favor, de ahí de Mateo, donde está. Vamos a Salmos 49, capítulo 49. Salmos, capítulo 49, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ¿sabes? De sus posesiones, porque tienen que muchedumbre de riquezas. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir, comprar, rescatar al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, no hay posesión en este planeta Tierra, por más multimillonario que usted sea, por muchas riquezas que usted posea, en la que usted pueda pagar a Dios y dar el rescate de alguien. Y dice aquí, ¿por qué? El salmista lo dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. No hay manera, ese es el punto. No hay manera en la que usted pueda pagar esa deuda porque es incalculable. Y es incalculable porque lo que hemos roto y lo que hemos invalidado, lo que hemos corrompido, ha sido la ley divina de Dios. Por eso la deuda es impagable. Sigamos allí en Mateo y dice, versículo, permítanme, 28. Saliendo aquí el siervo que estaba experimentando su libertad, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, ya miramos la cantidad, y haciendo de él, dice que lo agarró por el cuello y le ahogaba. En otra versión dice que lo estaba estrangulando, ¿cierto? Ganas de estrangularlo. Dice, diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes, exigiendo que, que su deuda lo fuera pagada. ¿Cuántas veces nosotros no pensamos de la misma manera referente cuando alguien nos ha herido, cuando alguien ha pecado contra nosotros y tiene una deuda para con nosotros? Y usted dice al Señor, yo quiero que me pague lo que me debe. Yo quiero que me pague lo que me debe. Y usted va y busca la manera de vengarse. Es más, usted hasta le deja de hablar a su hermano. No solamente eso, va y habla mal de esa persona. ¿Usted se imagina que este hombre que acaba de recibir tremenda salvación de deuda y que luego sale y está estrangulando a otro diciendo, págame, te exijo que me pague? Entonces, en el 29 dice, entonces su consiervo postrado a sus pies, que eso también el otro, se postró igual que él,
Hacía unos segundos él estaba ya postrado pidiendo perdón y ahora este consiervo también está postrado a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo. Estaba también pidiendo misericordia, ¿cierto? Estaba pidiendo misericordia. Más que nos dice el 30. ¿Cómo empieza la primera frase? Mas él no quiso. Quiere decir que él se rehusó a perdonar. Por el contrario, fue y hizo juicio él mismo. ¿Se acuerdan que hace 8 días mirábamos esa palabra rehusar? No quería, no quiso. La pregunta es, ¿pudo haberlo hecho? Sí, pero el texto nos deja claro qué fue lo que pasó. No era que no pudiera hacerlo, no quiso hacerlo, no quiso aceptar ese perdón, no quiso extender la misericordia que a él ya le había sido extendida hace unos momentos atrás. No quiso. Qué tragedia, ¿no? Qué tragedia tan grande, muchachos. Las implicaciones que trae cuando nosotros rehusamos a perdonar. Miren lo que hizo, miren lo que este hombre hizo en el 30, sino que fue y le echó en la cárcel, lo puso preso, tomó el juicio en sus propias manos hasta que pagase la deuda. Pero resulta que algo acontece en todo esto, que yo creo que eso es lo que a veces no tenemos en cuenta nosotros. Está en el versículo 31. Viendo sus conciertos, los testigos del asunto, lo que pasaba, ¿qué pasaba? Se entristecieron mucho. Yo creo que eso es lo que a veces no tenemos en cuenta de las implicaciones de lo que trae cuando rehusamos perdonar. Hay testigos. Fue visto. Hubieron testigos que lo vieron lo que él estaba haciendo. Y sus otros compatriotas se entristecieron al verle la actitud que tenía. Estaba dando un mal testimonio. El evangelio del perdón que debía haber proclamado no era creíble en la vida de este hombre porque se rehusó a perdonar. Y cuando nosotros nos rehusamos a perdonar, hay testigos. ¿Se acuerda que también lo vimos en un tema hace como 2 viernes? Que lo que hablamos, los otros lo escuchan, los otros se dan cuenta cómo nosotros hablamos mal de nuestros propios hermanos en Cristo. Los otros se dan cuenta cómo no perdonamos, cómo estamos señalando a nuestros propios hermanos. Por eso el Evangelio de decirles a ellos que necesitan perdón no es creíble en nuestros labios, porque ellos se dan cuenta cómo nosotros somos de rencorosos, cómo nosotros nos rehusamos a perdonar. Eso es evidente. Entonces estamos siendo de tropiezo para otros. Es un tropiezo en mi vida y está siendo de tropiezo para otros. Por eso el Señor les decía, ¿se acuerdan del contexto que acabamos de ver al inicio? Tengan cuidado de no ser piedra de tropiezo.
Dice aquí en el texto, viéndolo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. El rey se enteró. El rey se enteró. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver la respuesta del rey en el versículo 32. Dice, entonces llamándole su señor, seguía siendo su señor, seguía siendo su rey, ¿no? Le dijo, siervo malvado. Así que su acto de no perdonar fue un acto que malvado. Toda aquella deuda te perdoné. Y no dice que le perdonó la mitad, un porcentaje, no. Toda, toda aquella deuda incalculable te perdoné porque me rogaste. Y le hace una pregunta en el 33. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo o con tu prójimo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también tener esa misericordia como yo mostré misericordia hacia ti? Aun cuando yo sabía que tú no tenías manera alguna de pagarme la incalculable deuda que tenías conmigo. Pero yo te mostré misericordia. ¿No debiste tú también? Eso es un deber. ¿Se da cuenta? Un deber. ¿No debías tú también hacer lo mismo que yo? Mostrar lo mismo que yo te mostré a ti. Por eso el rey le llama siervo malvado. Porque cuando nosotros recibimos del Señor, cuando recibimos de parte de Dios misericordia, pero no extendemos la misericordia al otro, es un acto de maldad. Se le paraliza a uno el corazón de ver una verdad como esta. Yo anoche cuando estaba leyendo esto, yo le decía, Señor, a mí me temblaban las paticas, yo decía, y cuando empecé a leer lo último, dije, ay, ay, Diosito, Señor bendito, que nosotros no sabemos en lo que nos estamos metiendo, Dios. Miren el 34, dice, entonces su Señor, el rey, que, ¿cómo se colocó? Enojado. El rey se enojó con este siervo y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esa palabra verdugo significa a esos hombres que están ahí, a los carceleros, ¿no? Pero también significa a quienes castigan sin piedad. Por cuanto él no tuvo piedad, entonces el Señor lo entrega a los verdugos que lo van a castigar sin piedad. También significa el castigador o el azotador. Lo pone en una posición y en un lugar donde no va a poder experimentar la piedad, por cuanto él no tuvo piedad. Y me preguntaba yo anoche, Señor, ¿estaremos nosotros en esta situación? ¿Estaremos nosotros en esta mañana en ese lugar? En un lugar donde no estamos experimentando tu misericordia, en un lugar donde no estamos experimentando tu piedad, tu amor.
Muy tremendo esto. Pero lo que me puso los pelos de punta fue el versículo 35. Dice, así también mi Padre Celestial. Palabras del Señor Jesucristo. Con esto el Señor Jesucristo le está resumiendo este pasaje a estos discípulos. O sea, toda esta historia concluye con este versículo 35. Y quería que sus discípulos lo tuvieran muy en claro. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también hace Dios. Muy discípulos, muy lindo Pedro, aquí con todos los demás ahí reunidos alrededor del Señor. Y el Señor les dice, mi Padre hará exactamente lo mismo con ustedes. Si ustedes se rehúsan a perdonar, si ustedes no perdonan y adivinen de qué dice, de todo corazón. No dice un perdón a medias, no dice un perdón de a poquitos, no dice un perdón si te parece, sino de todo corazón. Cada uno, cada uno tiene esa responsabilidad, cada uno para con su hermano. Y yo no sé a ustedes, pero a mí eso sí me dio mucho temor. Yo, ay, Señor mío, qué implicaciones tan tremendas, qué implicaciones tan tremendas. El Señor Jesucristo quería que ellos comprendieran lo que eso tenía peso eterno, cómo esa condición aquí con nuestros hermanos tiene un peso grande en los cielos, cómo eso tiene implicaciones aún en el cielo. Dios mío, eso es, todavía lo sigo pensando ahorita y digo, es como que mi mente no lo puede comprender la magnitud de esto. Y espero de todo corazón que te asombre este pasaje como me asombró a mí y quizás que nos sorprenda aún mucho más y nos asombre más. Porque si esto tiene las implicaciones, que yo sé que el Señor lo que dijo es verdad, porque Jesucristo es la verdad, y eso tiene la magnitud de las implicaciones que el Señor nos está mostrando. Si hay cosas en nuestro corazón que no hemos perdonado en contra de nuestros hermanos, estamos en problemas. Y estamos en graves problemas delante de Dios. El Señor Jesucristo quería que eso fuera claro para sus discípulos. ¿Hay alguna situación hoy? ¿Estás viviendo una situación hoy en la que te encuentras en ese punto? ¿Está pasando eso en tu vida hoy? Porque sería bueno que hoy mismo te dieras cuenta que eso tiene peso eterno en tu vida y que quizás hoy estás en mano de los verdugos y no estás experimentando la piedad ni la misericordia de Dios. ¿Qué tan grande consideramos nosotras
¿Qué ha sido la deuda que nos ha sido perdonada? Somos de esas personas que comparamos las deudas, chiquitas, grandes, medianas. ¿Realmente sí meditamos o sí nos caemos en cuenta de la magnitud de la deuda que nos fue perdonada? ¿Hemos realmente meditado en que nuestra deuda era impagable, era incalculable, que no había manera alguna en que tú y yo pudiéramos pagarla? Por ese motivo, Primera de Pedro 1:18-19. ¿Sabe usted que estas palabras las escribió el mismo apóstol Pedro? El mismo Pedro que estaba ya preguntándole al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pega contra mí hasta 7? Ese mismo Pedro es el que dice, el que escribió estas palabritas que vamos a leer. Primera de Pedro 1:18-19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas o terrenales, ¿cierto? Como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La deuda era tan impagable que por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo al mundo a morir, porque solo Él podía pagar el precio de nuestra deuda. De tal magnitud era impagable. Y si el Señor Jesucristo se hubiera rehusado a pagar esa deuda, tú y yo estaríamos condenadas. Pero el Señor Jesucristo se dio a sí mismo en una cruz y no pagó nuestra deuda, como dice el texto, ni con oro, ni con plata, ni con cosas terrenales de esta tierra, no. No pagó con eso, sino con su sangre, con la preciosa sangre de Cristo. Esa palabra preciosa de gran valor, con su sangre de gran valor, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Grande ha sido el precio que se pagó por nuestra deuda. Grande. Y si tú y yo hoy estamos disfrutando de esa misericordia extendida de parte de Dios, vayamos a Jesús para que haya en nosotros corazones misericordiosos como Él fue misericordioso con nosotros. Postrémonos delante del Señor, pidámosle al Señor todas las veces que sean necesarias que nos ayude a ser misericordiosos, compasivos, que nos ayude a perdonar, que sane nuestro corazón y nos ayude a perdonar las ofensas de los otros, así como Él nos ha perdonado. Hasta de esa manera enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos a orar. Perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Así que si yo no estoy perdonando, yo puedo entonces ahora evidenciar situaciones en mi corazón. Que mi deuda no es lo suficientemente grande la que fue cancelada. Que no estoy practicando la misericordia ni la compasión. Que estoy cometiendo un acto de maldad. Hay implicaciones.
que no estoy experimentando la piedad, la bondad de Dios, que estoy en manos del verdugo. Si eso ha sido así, y en este momento cada una de las que estamos aquí nos damos cuenta que estamos en esa situación, corramos por nuestras vidas, corramos urgentemente al trono de la gracia, a los pies de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y pidámosle al Señor que haga en nosotras un corazón sensible, que nosotros podamos ver la importancia de estas implicaciones como Él las mostró en su palabra y como Él quería, a propósito, dejarla claro a sus discípulos. Les quería mostrar cuál era la importancia de que perdonaran y las implicaciones que tenían hacerlo. Y no nos saltemos el orden. Eso lo aprendí también del Señor. Si tu hermano pega contra ti, no corras primero a contarlo a toda la iglesia y a los líderes y al resto del mundo. No te saltes los pasos. Haz los pasos como el Señor los mandó. Por algo los mandó, por algo se los explicó a sus discípulos. Es así de esta manera. Pero que siempre haya en nosotros un corazón dispuesto a la reconciliación y al perdón. Las invito, mis hermanas, para que oremos. Buen Padre que estás en el cielo, te damos profundas gracias en esta mañana. Señor, que podamos con asombro en esta mañana ver lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Señor, hay que tener mucha insensibilidad en el corazón, ser insensibles para nosotros no percatarnos de la magnitud de lo que tú has hecho por nosotras. Perdónanos, Señor, perdónanos. Porque yo sé, Señor, que en muchas ocasiones hemos sido como ese siervo malvado, que exigimos el pago de las deudas que son cometidas hacia nosotros, pero no vemos la deuda que nos ha sido pagada, el acta de decretos que tú has tomado de nosotros y lo has clavado en la cruz. Perdónanos, Señor, por no valorar ni estimar tu sacrificio y la magnitud de mi maldad, Señor, por no verla, Señor. Quizás por justificar mis faltas con las de otros, Señor, pensando que no son tan graves como las que veo en otros, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, para que nosotras podamos ver la inmensidad de nuestra propia maldad. Y eso nos pueda llevar de rodillas a ti, Señor. Saber que no somos merecedores de tu gracia, pero que tú la extendiste, Señor, solo por amor y misericordia, no porque fuéramos dignos de ella, no porque tuviésemos méritos, sino porque nos amaste, Señor. Nos amaste, Señor, y tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esa obra tan preciosa de tu mandar a tu propio Hijo, Señor, a tu amado Hijo, a morir por nosotras. Que nosotras podamos valorar ese sacrificio, Señor, que lo podamos comprender, que nosotras en esta mañana podamos quizás dimensionar, Señor, en nuestros corazones lo que conlleva, Señor, el rehusarnos y las implicaciones que eso tiene aquí en la tierra
y allí en los cielos. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por hablarnos a nuestro corazón, porque sé, Señor, que no hablas en vano, sino para que vengamos a ti, que podamos venir a ti, Señor, con corazones postrados. Por favor, Señor, te lo ruego en esta mañana, transforma nuestro corazón. Danos un corazón sensible, Señor, un corazón sensible a ti, Señor. Y encomendamos este resto de tiempo, Señor, en tus manos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Permítanme, chicas, por aquí para dejar de compartir. A ver, ya volvimos aquí a la sala. Ok. Bueno, muchachas, iniciamos con nuestro espacio de taller. Tomen ahí sus libros. Estamos en la página 24. La página 24, hay algunas preguntitas. La 21, la 22 y la 23 le voy a dar el espacio a la hermanita. Y voy a cancelar entonces ahorita la grabación para que entonces pasemos al tema del taller. Permítame un segundo por aquí.